Soy Carmelo, soy del colectivo Pacta, somos de formación arquitectos. Tiago me dijo que... Solo tócalo cuando sea realmente necesario. Me dijo si podía hablar despacio y la verdad es que es de las veces que más me ha costado saber qué podía contar, porque claro, somos arquitectos, somos un colectivo y lo que hacemos es diseñar espacios. Entonces estuve pensando qué contar sobre el espacio y al final lo he llamado 10 mentiras en torno a la figura del arquitecto. No sé si aquí hay algún arquitecto. Es lo que nos pasa a los arquitectos ahora, ni siquiera quieres decir... y también son 10 mentiras en torno a la construcción, al diseño de espacios, ¿no? Creo que le voy a dar la vuelta. ¿Puedo darle aquí? La primera gran mentira es que el arquitecto no es un creador solitario. Y esto tiene que ver con que históricamente el diseño de espacios ha sido relegado bastante, en un 99,9% a arquitectos que tenían un nombre individual, pero que tenían grandes equipos. La diferencia con lo que estamos reclamando ahora es que esos grandes equipos quedaban en el anonimato, no tenían un sistema de representación y todo se lo llevaba una figura de ese creador solitario. Nosotros, desde nuestra posición de arquitectos, reivindicamos nuevos formatos, nuevos sistemas de representatividad, sistemas más colectivos y sistemas sobre todo mucho más abiertos y donde todos podamos encontrar grados de representatividad mucho más acordes a cómo se diseñan esos procesos, esos espacios. La segunda gran mentira, ¿no? Es que el arquitecto no es un tipo serio. El diseño de espacio, la arquitectura, también el diseño. Yo creo que en todas las gamas, y muchos de vosotros seréis diseñadores de muchos tipos distintos, ha llevado relacionado una serie de seriedad, una serie de cánones que creemos que han hecho bastante mal a todas esas profesiones y también a la relación entre esos expertos del diseño de espacios, de procesos, etcétera, etcétera, y el resto de los mortales, ¿no? Ha habido una fractura bastante grande que tiene que ver mucho con esta solemnidad, seriedad. Voy a contar un proyecto que va un poco en contra de esto, que tiene que ver mucho con espacio, lo hemos llamado Tiburón. Tenemos como un leitmotiv o una regla en el estudio en la que nos encargan diseñar espacios y hay otros que diseñamos porque nos da la gana. Este es uno de ellos. Trabajamos bastante con espacio público y pensamos en un texto de un diseñador italiano, Bruno Munari, que hablaba de reconstrucción teórica de objetos imaginarios, como por ejemplo un arqueólogo ve un trozo de mamut, de cuerno de mamut y puede reconstruir todo el mamut. Entonces, me gustaba mucho esta cosa de la aleta de tiburón y cómo a partir de la película de Steven Spielberg, Tiburón, si veías un tiburón o una aleta, una aleta de tiburón asociada a cualquier superficie de agua, de repente reconstruías el tiburón en su totalidad. Entonces, esto dijimos, ¿cómo podemos trabajar, diseñar un espacio con esta aleta de tiburón y sobre todo con eso que la aleta de tiburón supone? Entonces nos construimos una aleta de tiburón, lo llamamos nuestra mascota salvaje y directamente la asociamos a una superficie de agua del espacio público. Aquí podéis ver alguna fuente, el retiro, etcétera, etcétera. Y asombrosamente pasa que la gente creía que había un tiburón. Eso dura 5 segundos. Es imposible que haya un tiburón en el retiro, es imposible siquiera que haya un tiburón asesino en playas españolas. En 400 años no hay datado
ninguna muerte por tiburón, pero esa aleta de tiburón construye un espacio en torno al miedo que se tiene al tiburón bastante interesante que intentamos testar. Pues aquí está lo que era una plácida tarde de domingo, se convirtió pues, en esta cosa de nadando entre tiburones que decía ya justo. Además, como somos arquitectos, diseñadores, todo tiene que tener una función, pensamos, bueno, pues esta aleta de tiburón puede cumplir dos funciones básicas. La primera, pues dar un estado más salvaje al parque de retiro, ¿no? No es lo mismo estar con la barca en una superficie de agua plácida que está rodeado entre tiburones, etcétera, etcétera, y luego podría ser una nevera, ¿no? ¿Por qué no llevarse este tiburón que al final es una boya flotante y como contrapeso utilizar una sandía, una cerveza y poderte, no sé si yo las metería en el agua del retiro, pero poderte llevar a ciertos sitios donde hay agua y que se utilizan espacios donde hay agua y se utilizan de manera recreativa y pues directamente llevarte esta fresquera y generar un nuevo espacio en torno a este icono. Otra cosa, siempre decían que los arquitectos vestían de negro, ¿no? Y esto tiene que ver también mucho con la solemnidad, con una serie de status quo, de clichés que yo creo que tienen todas las profesiones y que nosotros, pues vuelvo a decir, creemos que han hecho bastante mal. Este proyecto se llama Mad Skyline Games y tiene que ver mucho con esa representatividad. Trabajamos sobre ese estúpido concepto que es la marca Madrid, ¿no? y que de alguna manera se está generando a través de cosas que ni siquiera existen. Una de ellas es el Skyline. El Skyline de Madrid es inexistente, no se ve de ningún sitio, a no ser que sea una camiseta de un turista o algún pequeño souvenir, ¿no? O sea, Madrid es una ciudad mucho más horizontal, mucho más desestructurada, pero Nueva York no es Shanghái ni mucho menos. Pero el Skyline de Madrid, la construcción de las 4 torres, las torres más conocidas, se está vendiendo como una de esas cosas de la marca Madrid. Entonces nos pidieron una exposición, o bueno, ser parte de una exposición para Centro y trabajamos con cómo poder hacer un Skyline, o de una manera un poco irónica, pero un Skyline que de alguna manera perdiera esa representatividad, ese carácter icónico y fuera un sitio donde ciudadanos que van a un espacio público, que es este centro-centro, que además es gratuito, ¿no? Es de los pocos espacios públicos museísticos que son gratuitos, no es que esté a favor del centro-centro, y cómo convertir una sala de exposiciones en un sitio para hacer cosas. Entonces, pues el edificio Madrid eran unos toboganes, el Pirulí un minigolf, seguro que le hubiera gustado a Esperanza Aguirre mucho, las torres Kio, lo llamamos el Kiopon, y la torre Picasso, una especie de sitio de descanso, ¿no? De esta manera, luego ese Skyline lo reconstruíamos con unas pantallas, unas cámaras de seguridad, y era un Skyline que, claro, tú no veías la sala, estaba situado estas pantallas fuera, y veías de repente unos edificios colonizados, ¿no? De alguna manera por ciudadanos, por gente haciendo cosas, ¿no? Niños tirándose por el tobogán, etcétera, etcétera. Y bueno, esto es un poco la instalación, funcionó bastante bien, al final las piezas acabaron casi destruidas, entonces de alguna manera funcionó bastante la idea que teníamos de trabajar con el icono y generar un equipamiento público, una serie de actividades lúdicas dentro del museo. Otra gran mentira es lo de tener que ser fiel a su estilo o que existen estilos. Esto yo creo que es equiparable a casi todo el diseño, ¿no? Esta cuestión del estilo, ¿no? de si es moderno, de si no es moderno, etcétera, etcétera. Nos parece una patraña bastante importante. Creemos que los proyectos son sobre todo contextuales. Entonces voy a hablar aquí de dos proyectos, dos diseños de espacio público. Uno que costó como un poco todo su presupuesto fue de 7 millones de euros y ha sido un fracaso. Lo hemos diseñado nosotros, lo decimos, es un fracaso. Ahora diré por qué. Y otro que costó 600 euros y es es de los espacios, un sitio que funciona muy bien, que está en un espacio común que ahora veréis y que solo con 600 euros y bastante poco trabajo es un equipamiento cojonudo. El primero, el fracaso, es un proyecto que ganamos en 2006, asociados con otro equipo, y es en Teruel. Este era el antiguo mercado, un mercado franquista que en ese momento ya no tenía uso, era casi imposible rehabilitarlo, y Teruel pidió en concurso de ideas qué hacer con ese espacio y cómo generar un equipamiento público.
propusimos derribarlo, generar un vacío y recuperar, enterrar el nuevo programa e intentar recuperar el espacio público que un día fue esta Plaza Domingo Gascón. Esto llegó a ser una arboleda. Entonces, bueno, en concurso planteábamos básicamente eso: ¿por qué no enterrar el uso? ¿No? ¿Por qué no generar un gran equipamiento abajo y arriba volver a esa idea de plaza, de lugar, de espacio? No me voy a alargar. El proyecto creemos que tiene un diseño interesante, sobre todo porque lo que tratamos es de que el edificio no fuera un edificio y creemos que el espacio público, ¿no?, la plaza, tiene que estar muy relacionada con ese edificio público que iba a ser, todavía no lo es porque el edificio está vacío, un centro joven. Entonces, más allá de las cosas de diseño, que bueno, podéis decir me gusta, no me gusta, o podríamos entrar a valorar, este edificio es un fracaso porque está vacío. O sea, la plaza funciona, más o menos, se hizo un gasto bastante grande, creemos que es un equipamiento que podría ser muy interesante para la ciudad de Teruel. Es un centro joven, tiene una pista multiusos, pero no tiene un sistema de gestión. Entonces ahí, de alguna manera, con este proyecto empezamos a hacer crack, empezamos a pensar en diseños de espacio y la importancia de la gestión. Es algo que no se ha tenido nada en cuenta, ¿no? Y es uno de los grandes problemas españoles de contenedores sin ningún tipo de contenido. Entonces, arquitectos, diseñadores de espacios, nos tenemos que especializar en gestión, porque la construcción sin gestión pues es eso, es un monumento casi a lo que pasó, un monumento bonito, feo, pero sin ningún uso, y para nosotros como diseñadores de espacio un fracaso. Ha sido publicado en revistas de arquitectura, de diseño, etcétera, etcétera, pero un fracaso. El otro proyecto, el que tiene 600 euros de presupuesto, es este, está en la plaza del Campo de la Cebada. Supongo que todos conocéis el Campo de la Cebada, un lugar reivindicado por los vecinos, por una serie de colectivos, etcétera, etcétera, ¿no? De repente, este lo hicimos, no el mismo espacio temporal, porque el proyecto de Teruel fueron años y este fue un mes, entre que lo piensas y tal, y luego lo construyes. Y básicamente lo que hicimos fue pedir una serie de sillas a vecinos y amigos y construir una infraestructura para poder tener una serie de gradas, de equipamientos, junto a otros colectivos que hicieron otras. Y en nuestro caso lo que intentamos es que pudiera dar más usos aparte de la grada. O sea, son unas líneas de sillas y de zonas de paso que se pueden mover, pues, para enfrentar las sillas, para generar un banco en el que te puedas mirar, etcétera, etcétera. O sea, digo que es de alguna manera ha funcionado de puta madre porque el espacio del Campo de la Cebada es un sistema de gestión, más que de diseño, pues está lleno de gente, cada vez hay más actividades, y realmente es uno de los espacios públicos que mejor está funcionando ahora mismo en Madrid, y que o empieza a haber una serie de transferencias entre este espacio público y el resto de espacios públicos, o si no, incluso el Campo de la Cebada puede llegar a ser un fracaso, ¿no? O sea, creo que no es interesante en cuanto a sitio singular, sino es interesante en cuanto a esa posible transferencia entre este sitio donde te puedes tumbar, etcétera, etcétera, y otros espacios públicos donde hay un banco en el que ponen una cosa en medio para que no te puedas ni siquiera tumbar, ¿no? Entonces, ahí también creo que hay un paso más. El Campo de la Cebada está funcionando, esto es una plaza, una serie de espacios, y el salto es cómo esto se puede legitimar a través de la administración. No sé si aquí hay alguien de la administración, supongo que no, pero ahí lo dejo. El arquitecto no solo charla con arquitectos, era muy de... A lo mejor esto es muy de arquitectos, pero en casi todas las profesiones había un sectarismo bastante grande, ¿no? La gente se casa, el arquitecto se casa con otro arquitecto, solo tiene amigos arquitectos, y eso pasa mucho de marketing, va con sus amigos de marketing, etcétera, etcétera. Creemos que esto obviamente está muriendo, este tipo de espacios es un reflejo de todo esto, y que para el diseño de espacio, para el diseño de cualquier cosa, se necesita una multiplicidad de agentes heterogéneos, si no existe esta multiplicidad, estos agentes, al final el diseño de cualquier cosa, en este caso espacios, termina siendo un acto casi banal y reiterativo y con muchos prejuicios, clichés, etcétera, etcétera. Este es un pequeño proyecto que hicimos en colaboración, nos llamó un amigo, también arquitecto, que es de Think Big Factory,
quería hacer una degustación virtual en el Basque Culinary Center y nos interesaba mucho, nos dijo cómo poder generar un soporte para luego, entre varios agentes, interactuar, hacer ese taller y generar una degustación virtual. Esto es una línea que nos interesa también mucho, es esa relación entre analógico y digital, ¿no? Lo más analógico casi del mundo, que es comer, ¿no? O sea, es materia y es tu cuerpo, y cómo incorporarle sistemas virtuales para eso. Un poco me voy a detener mucho en el proceso con pues, ingenieros, informáticos, bueno, no sé ya si ni siquiera son programadores, informáticos ya es un poco obsoleto. Los mismos cocineros, arquitectos, etcétera, etcétera, todo en pos de generar una degustación virtual, un sistema que pudiera luego ser replicable y en el que nosotros generamos también el soporte, pero aparte participamos en cómo hacer esa degustación. Bueno, hay cosas con Kinect, seguimiento de platos, hay relación entre, había dos pantallas y había cosas de los orígenes de los productos, de pues, una entrevista a uno de los ganaderos, de la materia prima de uno de los platos, ¿no? De repente era un sitio que te conecta con ese acto analógico, ¿no? Te conecta de manera virtual con ese acto analógico que es comer. El arquitecto no se guía por la inspiración, esto tiene que ver también mucho con cualquier proceso de diseño, ¿no? Esta cosa de la inspiración. Nosotros creemos que es una estupidez y creemos sobre todo en la acción, ¿no? O sea, aprender haciendo, hacer, equivocarte. En este sentido tenemos una línea de trabajo que son sobre todo talleres, que se llaman Analógica Smart Cities. Es un poco una crítica a estas estupideces también que a veces se están diciendo en torno a lo del tema Smart Cities y la incorporación muchas veces de tecnología a esas ciudades inteligentes sin ni siquiera saber qué se va a medir o sin ni siquiera saber ni testar mediante otro tipo de herramientas si lo que se va a medir va a ser útil para el ciudadano. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, si a ti te dicen, si tú sabes el consumo anual del europeo medio, etcétera, etcétera, te pueden medir el consumo que tú tienes de agua, por ejemplo, de energía. Muchas veces esos datos no te sirven de nada. Si, por ejemplo, tú tuvieras un medidor y tuvieras un medidor en la casa de tu vecino, seguramente sabes ya, si gastas más que tu vecino, podrías compararlo incluso, podría empezar a haber una serie de relaciones emocionales con esos datos. Esto pasa también mucho con el tema Smart Cities, lo que se mide en la ciudad, y Analógica Smart Cities básicamente es intentar generar herramientas analógicas para testar parámetros susceptibles de luego ser medidos de manera virtual a través de acciones ciudadanas o acciones o talleres con ciudadanos, con estudiantes, etcétera, etcétera, e incorporar analógicamente y a escala 1:1 esos datos en el propio espacio. Creemos que al ciudadano hay que dotarle de herramientas, lo digo como ciudadano, herramientas arquitectónicas, herramientas de diseño, para luego poder ser capaz de tomar una serie de decisiones. Creemos que además se ha pasado en el espacio público a no preguntar nada, ¿no? A ser totalmente opaco, muchas veces a intentar lavar la cara de la administración haciendo cosas como concursos por votación pública, y creemos que entre medias se está perdiendo un proceso de instrumentalizarnos como ciudadanos, ¿no? Tener una serie de herramientas para poder decir si un espacio público es bueno, funciona bien, etcétera, etcétera. Analógica Smart Cities trabaja con todo esto de una manera bastante humilde y bueno, y estas son algunas experiencias con universidades. Esto lo hicimos en Tetuán, medíamos el soleamiento de todo un día en una plaza y se podía ver, pues, había elementos que estaban todo el día en sol, etcétera, etcétera. Bueno, son acciones muy puntuales, pero podrían sistematizarse y encima cualquiera podría llegar a hacerlas. Este es el penúltima de las mentiras, esta es muy arquitectónica. Hay bueno, un gran arquitecto que dice: la arquitectura es el juego de los volúmenes bajo la luz. Tiene que ver con que de alguna manera una de las líneas que vemos con más futuro de lo que estamos haciendo, muchas veces en foros incluso de arquitectura, cada vez menos, se ha considerado como no arquitectura, incluso como payasadas. Esto es Ciudad Crea Ciudad. Ciudad Crea Ciudad tiene que ver con el espacio público y tiene que ver con las marcas de prestigio ciudadano. Pues ahora mismo hay una situación en la que, en general, una empresa o institución se están empezando a dar cuenta que tienen que tener relevancia en el espacio público. Lo que hacen es montar un evento
piden participación, el ciudadano participa y ese evento no deja nada, está totalmente descontextualizado con el sitio donde se pone. Por ejemplo, Huerto de Trinaranjus, Callao. Se pone un pseudo huerto, está unos días, parece que todo funciona, que es muy happy, y de repente un huerto urbano no puede ser posible o no es legitimado en la ciudad. El de Trinaranjus sí, pero si lo piden unos ciudadanos no. En ese sentido, creemos que las marcas de prestigio ciudadano pueden llegar a ser, es un concepto que hemos creado nosotros, y pueden ser intermediarios entre esas empresas que quieren o instituciones que quieren trabajar en el espacio público, y cómo esa marca de prestigio tiene que detectar una serie de oportunidades urbanas, ¿no? O sea, la marca, la institución que quiera hacer algo en el espacio público no tiene que dar 10.000 euros al ayuntamiento, tiene que mejorar ese espacio público, tiene que generar una serie de plusvalías, de valor social, trabajar con la identidad y sobre todo convertir al ciudadano en protagonista, porque eso además le va a dar un valor comercial. Voy a ir muy rápidamente, voy a explicar dos de las que hemos hecho. La primera es Cáceres Crea Cáceres. Aquí la oportunidad urbana era trabajar con el casco histórico de Cáceres, que pues está monumentalizado, cada vez es más difícil vivir allí, sobre todo se están despoblando bastante y se están generando muchas instituciones, museos, etcétera, etcétera, en pos a otra creación de estos Disneyland que empiezan a ser los centros históricos de las ciudades españolas, ¿no? El ciudadano no importa mucho, el turista saca el palmito, de alguna manera. Entonces, había una convocatoria abierta para la capitalidad europea de la cultura de Cáceres, que luego perdió, de 2016, y lo que propusimos fue trabajar con la identidad personal de los ciudadanos de Cáceres y cómo la multiplicidad de identidades podían construir una nueva identidad que no fuera un logo, que no fuera estas estupideces de la mano de Madrid, de las Olimpiadas, una identidad colectiva, pero sin que nadie perdiera, nadie se convirtiera en una cartulina que mueve, está, no sé qué, ¿no? Que te dicen ahora todos. Empezamos a hacer fotografías, un fotomatón, y todo lo que produjo, hicimos 2016 fotografías, lo que intentamos fue repoblar de cacereños el casco histórico. Dijimos, si los cacereños cada vez van menos a no hacer nada al casco histórico, y con no hacer nada quiero decir charlar, etcétera, etcétera, y no al mercadillo medieval y una serie de pseudo eventos que se están generando y que tienen esa cosa casposa, ¿no?, de medieval, ¿no? Como era el centro histórico, pues el mercadillo medieval. Y lo que hicimos fue convertir en siluetas a escala real. Esto no son personas reales, son, no sé si se ve muy bien, pero bueno, son figuras a escala 1:1, incluso había un mega cacereño, era como un homenaje al ciudadano, era hacer una exposición a los ciudadanos, ¿no? Decíamos, el patrimonio de Cáceres son sus ciudadanos. Si sus ciudadanos no pueblan la ciudad, no disfrutan de la ciudad, Cáceres se llenará de turistas, se llenará de lo que sea, pero no será una ciudad. Entonces, funcionó bastante bien. Aquí se puede ver que la mayoría no eran pobladores reales, aquí se ve mejor todos los que están movidos. Claro, hubo una vinculación con la identidad personal de los cacereños que de repente, casi con 2.000 fotografías, los 80.000 cacereños subieron a no hacer nada, porque iban a verse ellos mismos. O sea, era bastante absurdo, pero funcionó como un motor para, como crítica, luego es lo que pasa siempre, o sea, lo haces para una institución casi que estás criticándola, y como tiene una aceptación social, pues a todo el mundo le parece bien. Entonces también lo que hicimos detrás, como no pudimos poner 2016 figuras, detrás aparecía todo el catálogo de cacereños y todos sí que se convirtieron en merchandising de una exposición. Si era una exposición al uso, todos los ciudadanos tenían que tener su objeto de exposición. Este era Fabián, el megacacereño, y claro, empezaban a aparecer cosas como esta, ¿no? Jacinto se llamaba, se cabreó porque, claro, pusimos a la mujer un poco más alta y entre las más alta, tal, no sé qué. De repente la exposición cobró de un nivel emocional bastante importante. Había dobles de abuelos, bueno. Este es otro de los formatos, ¿no? Había globos, había chapas, y todo culminó en un acto que lo llamamos Catering de Identidades, que a lo mejor luego pongo un pequeño vídeo, en el que repartimos todo el merchandising, pero de manera indiscriminada. Entonces, claro, subieron
2.000, 3.000 personas, todos los que se habían hecho la fotografía y familiares, y todos querían su chapa, su camiseta, su logo asociado a su cara, ¿no? Porque si ponen tu cara en un sitio, pues quieres ese objeto. Lo que pasaba es que no lo dimos, o sea, tu chapa la podía tener Jacinto, la podía tener. Entonces, de repente, en 2-3 horas, todo el mundo empezó a hablar con todo el mundo por el solo hecho de buscar su chapa, ¿no? Entonces se generó en plan, tienes a Jacinto, no sé qué, está encontrado el cuñado. Gente empezó a hablar, gente se dio cuenta que eran del mismo barrio, etcétera, etcétera. De repente fue un poco un activador, es algo obviamente muy pequeño, pero nos gusta pensar en esa idea de personas en el espacio público sin tener que hacer nada en concreto, ¿no? O sea, charlando, etcétera, etcétera. Esto es un poco ese catering de identidades, ¿no? Y había gente incluso pues, que eran expositores para que la gente viera su cara. Y luego, la última de las marcas de prestigio ciudadana, tenemos más, pero si no creo que me voy a alargar demasiado, es el madrileño del año. Esto lo hicimos para la Noche en Blanco de 2010. Madrid es una ciudad que siempre quiere marcas de prestigio, ¿no? La eterna aspirante a las Olimpiadas, el máster de tenis cuando el número de licencias en relación a población de gente que juega tenis, creo que es de las más bajas de España, etcétera, etcétera, ¿no? Estas cosas que quiere Madrid, que tiene todavía ese complejo de capital con Barcelona y que tiene que, de alguna manera, tirar por la megalomanía, por la marca de prestigio ciudadana, pero no del ciudadano. Entonces, la Noche en Blanco era otra de esas, que hasta está bien que haya desaparecido. Nos invitaron en 2010, Basurama, que no sé si los conocéis, también arquitectos, trabajan con reciclaje. Les pidieron un comisariado y tuvieron de alguna manera pues nuevas políticas de cómo gestionar la Noche en Blanco, con menos material, con más capital humano, etcétera, etcétera. Entonces aceptamos y decidimos hacer una marca de prestigio ciudadana. Convocamos un concurso, el madrileño del año, tenías que poner una foto en una web o íbamos por la calle buscando a gente y en un tuit decir por qué tenías que ser madrileño del año. Esto que es una tontería, lo sacamos al espacio público, la prensa empezó a interesarse por ello, ¿no? ¿Quién es el madrileño del año? El madrileño del año, o sea, no era nada. Pero al ser una marca de prestigio y al tener, obviamente, tuvimos el apoyo de La Noche en Blanco, de Matadero, etcétera, etcétera, empezó a haber un revuelo en torno a quién podía ser el madrileño del año. Buscamos en agosto, además en agosto, como las noticias suelen ser Feria Gallega del Bercebe, y la otra era el madrileño del año. O sea, funcionó bien. Si hubiera sido ahora, a lo mejor también, en vez de Rajoy iba a comparecer, pues ¿quién será el madrileño del año? Fuimos buscando, las Filipinas es uno de los sitios más movidos en la capital en agosto, y empezó a haber esa cosa de quién es el madrileño del año. Esta es, por ejemplo, creo que se llama Mónica, bueno, no sé, la novia de Gucci. Tenía un programa, Tonterías las Justas, y claro, decía, ¿quién es el madrileño del año? Esto era en el Mercado de Maravillas. Empezó a haber prensa, El País, etcétera, etcétera. Esto es una nota del País, ¿no? Comienza las elecciones a madrileño del año. De repente tuvimos como 600, 700 personas que se presentaron y el madrileño del año empezó a ser votado y sobre todo a tener una expectación bastante grande. A un día del cierre del madrileño del año, claro, esto es un proyecto que había pagado, bueno, que pagó en su día el ayuntamiento. Antes del cierre de las votaciones tuvimos dos tipos de llamadas. Los medios querían saber quién coño era el madrileño del año, querían llevarle a tertulia, no sé qué, no sé cuánto. Y la segunda, el ayuntamiento, quería saber quién era el madrileño del año. Obviamente, querían que hablaran con ellos antes de hablar con la prensa. El madrileño del año podía decir, o sea, le esperaba a la prensa, o sea, era carne de prensa y querían controlar porque de repente iba a tener un espacio que podía decir, pues Madrid apesta, o Madrid, no sé, Madrid están cerrando los bares y cada vez es una ciudad más coñazo, o Madrid tiene obras megalómanas que no van a ningún sitio. Nosotros habíamos entregado el briefing, el dossier, y obviamente abrimos a la prensa quién era el madrileño, sin saber qué diría, y resultó que el madrileño del año fue Alberto Santander, militar, 22 años, yo diría que casi militante del PP. Ahí pensamos que incluso podían haber votado desde el ayuntamiento, pero bueno, era lo menos relevante. De repente, Alberto Santander, un ciudadano anónimo, tuvo, esta es su página del ABC, tuvo una página en el ABC, tuvo 2 páginas en El Mundo,
a toda página con su cara. Bueno, esta es del País. Esta era la parte de Madrid de M2, la cara del madrileño del año en una de las páginas, y tuvo un espacio, pero no solo aquí, en televisión, en tertulias, etcétera, etcétera, para hablar de Madrid. Esto es lo que nos interesa. O sea, de repente, esta tontería, esta marca de prestigio se convirtió en algo en la que un ciudadano anónimo, que ni siquiera es representante de todos, o sea, no es, bueno, sí, era varón blanco, ¿no? Pero o sea, no sé, no es un punto medio, no es, o sea, es un representante, pero no es elegido democráticamente, ¿no? Ni siquiera, porque las votaciones eran unas votaciones de internet que además las hackearon incluso, o sea, daba igual que fuera el madrileño del año. Un ciudadano anónimo tuvo el prestigio de que de repente lo que pensaba sobre la ciudad aparecía en la prensa. Eso nos parece bastante interesante. Luego la acción tuvo otra componente más paisajística, más espacial, aunque creo que también el madrileño del año, como marca de prestigio, es un espacio, y es el diseño de un espacio, y es que repartimos 25.000 caretas con su cara durante la noche blanca. Hubo actos, la gente le conocía, era como Alaska y Mario, pero por un día. Menos gracioso, eso sí. Entonces, bueno, hicimos una serie de acciones con gente de teatro que repartían estas caretas del madrileño del año, le estaba encantado. De hecho, es todavía amigo en Facebook y todos los 11 de septiembre nos dice, me acuerdo cuando fui madrileño del año. Y bueno, esto fue un poco lo que pasó. Claro, de repente, ¿cómo terminó todo esto? De un ayuntamiento cabreado, en plan que no nos quería pagar porque habíamos dado al madrileño del año, a un ayuntamiento que un militar de 22 años que decía que a Madrid le encantaba comerse el bocadillo de calamares en la Plaza Mayor, pues Gallardón dijo, vente a la inauguración de la Noche en Blanco. Es el primer ciudadano anónimo, sin tener un cargo de ningún tipo, que no solo es invitado a la Noche en Blanco, y que no es familiar de algún representante del ayuntamiento, sino que tuvo una presencia, o sea, Gallardón, o sea, el madrileño del año recibió a Alberto Ruiz Gallardón en el ayuntamiento, y Gallardón llegó a decir que Alberto Santander, el madrileño del año, era el alcalde por un día, ¿no? De repente, lo que era algo pues, nocivo, crítico, etcétera, etcétera, se convirtió en todo lo contrario. Creo que voy a poner el vídeo y voy a terminar con eso para que veáis que es real. Este es ese encuentro cuando Alberto encontró a Alberto. Esta noche que se el color favorito de la cerveza era tu color favorito. Hola, soy Alberto Santander. Una pregunta para Alberto Santander. ¿Qué es tu siguiente localización a dónde vas a estar? ¿Dónde vas a estar ahora después de esto? Y bueno, esto es lo que pasó un poco el ambiente que hubo. Bueno, todo terminó en la fiesta esta en Cibeles y tal, donde incluso llegaron a poner, no sé si se va a ver ahora aquí,
fotografías de la vida del madrileño del año, de pequeñito, 100 personas. Estas son fotos de que nos había cedido él. Esa es la y bueno, para acabar, bueno, no sé si sabéis quién es Le Corbusier. ¿Todo el mundo sabe quién es Le Corbusier? Bueno, es un arquitecto famoso que siempre, o sea, se dice que es el mejor arquitecto francés. Le Corbusier era suizo y no era arquitecto, o sea, no tenía ni siquiera el título de arquitecto. Esto tiene que ver con una serie de acciones que llamamos los deshidolatrizadores arquitectónicos y que tiene que ver mucho también con cualquier otra profesión. O sea, de repente hay un culto por la personalidad en el diseño de espacios, en el diseño de procesos, de productos, que creemos que es muy absurdo, muy nocivo. Se generan una serie de seres extraordinarios que luego pues pueden ser muy buenos en ciertas cosas, Steve Jobs, tal, no sé qué, que todos seguimos, nos leemos su biografía, sus libros, tal, no sé qué, Maradona. Luego seguramente sean seres despreciables, ¿no? Porque no lo sabemos, o sea, realmente generamos en torno a ellos una serie de mitos. Y bueno, R. Koolhaas sería como nuestro Steve Jobs de los arquitectos. Y esto es una de las acciones, hicimos una careta, ¿no? Lo llamamos como ser R. Koolhaas, era para una exposición y era como, pues si quieres ser R. Koolhaas te pones esta careta 5 minutos y de alguna manera vuelves a ser tú mismo, ¿no? Creemos que pensar todo el rato en ser otros es bastante nocivo y en eso nos gusta mucho este monólogo de Lagrado, de Antonio San Juan en Todo sobre mi madre, ¿no? Que de repente habla de lo auténtico, ¿no? Una persona que era un tío, que ahora es una tía y que de repente habla de sus tetas postizas, pues, que se ha quitado el pene, etcétera, etcétera, ¿no? Y estamos muy de acuerdo con ella, ¿no? Porque de alguna manera eres más auténtico, ya lo dice así, cuanto más te pareces a lo que has soñado ser. Entonces, soñemos ser con quien somos realmente y no esperemos ser otros grandes diseñadores, otros grandes creativos. Y bueno, eso...